Mexicanos y mexicanas, el presidente de Argentina, Javier Milei, se estaría muriendo de la envidia. Así es, lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador empezando el año está increíblemente espectacular. Y es que con esto, con lo que les voy a poner a continuación, pues está pagando la deuda de Pemex. Imagínense la deuda que tiene Javier Milei con toda Argentina, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso quisiera que estuviera haciendo en ese lugar. México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a rescatar Pemex. Se supone que este año iba a quebrar, pero bueno, gracias a las buenas políticas, la buena administración, todo lo que está haciendo el presidente lo está haciendo excelentemente bien. Aparte, la moneda, chéquense bien. ¿Cómo empezó el año? Otra vez con el superpeso. El día de hoy está 16.87 pesos por $1 estadounidense. ¿Y esto en qué ayuda, mexicanos y mexicanas? Bueno, pues esto ayuda a pagar la deuda que tiene México con Estados Unidos, ya sea del Fondo Monetario Internacional, la deuda que esté en dólares, esto se aprovecha para cambiarlo a dólares y de esta manera se ahorra un dineral el presidente y sobre todo pues el gobierno para hacer este tipo de pagos, sobre todo por los intereses. Además de la deuda de Pemex, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, vean nada más, López Obrador, el presidente de México, reduce en un 70% los intereses de la deuda externa de cara al próximo gobierno. Fíjense nada más la visión que tiene el presidente. Además de que está cuidando su sexenio, su gobierno, para los que le vayan a tocar más adelante, a ellos ya el presidente ya les hizo una tremenda ayuda. O sea, ya les redujo un 70% los intereses para la deuda externa para los próximos gobiernos, que al contrario, los gobiernos pasados, los gobiernos neoliberales, nomás se encargaban de lo que ellos hacían y nos endeudaban más todavía. Y ahora sí, al que le dejaban, ahora sí que el siguiente sexenio, pues le decían, bueno, pues ya te deja esta deuda, hazle como puedas. Pero bueno, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha encargado de que a los venideros presidentes, pues les sea más fácil pagar la deuda externa. Dice, la Secretaría de Hacienda recompra un bono en circulación de 25,000 millones de pesos para disminuir las amortizaciones del pasivo que debían cubrirse en 2025. Esto obviamente también lo logró en aquel momento cuando el peso había bajado a 16.73, aprovechando la fuerza del superpeso mexicano. Y vean, por esta cuestión, buena estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que pasaba? Ahorita les voy a poner un video donde justamente el PRI y el PAN pues se quejan, ¿no? De que, oye, pues es que ya no hay Pemex, ya no hay petróleo, se acabaron los huevos de oro, como dijo Peña Nieto, y también como lo dice Xóchitl Gálvez. O sea, ellos ya se quieren deshacer de Pemex. Lo que querían hacer era que quebrara la compañía. Que dice Gurú Político, AMLO paga 2,000.7 millones de dólares de intereses diarios por deuda del PRIAN. O sea, la deuda que nos dejaron estos neoliberales, justamente el PRIAN, el presidente lo ha estado pagando. Dice, en intereses de la deuda pública de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador paga un promedio de 2,723 millones de pesos diarios, sin que él alza en el costo del endeudamiento. Fíjense muy bien, o sea, con esto el presidente lo que está haciendo, aparte de pagar, no se está endeudando otra vez más. Y esto hace que se compense con el avance de los ingresos públicos, según dio a conocer la periodista Dora Villanueva para La Jornada. Debido al acelerado aumento de las tasas de interés desde mediados de 2021, el costo nominal de la deuda pública se ha disparado 85.22% en 2 años, mientras que los ingresos lo han hecho apenas el 18.02% según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero vean nada más, imagínense esta deuda que nos dejó el prianato, pues el presidente ha estado pagando
estos intereses diarios, imagínense, diarios desde que entró al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que les decía al principio, lo que les decía hace algunos momentos, ¿qué decían el PRIAN? ¿Qué decía en cuestión de Pemex? Dice Peña, la gallina de los huevos de oro se nos fue secando. Xóchitl Gálvez, ya chole con Pemex, empresa cascajo. ¿Y qué dice a comparación el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dice, combate a la corrupción, aumenta la producción, disminuye la deuda de Pemex, rescata las refinerías, recupera la soberanía energética. Vean nada más la diferencia. Ellos apostaron a que quebrara Pemex, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la visión de que pues todavía se sigue utilizando el combustible, todos los derivados del petróleo, porque se sigue usando todavía el petróleo. Ellos, ¿qué decía Ricardo Anaya? ¿Qué decían todos los de la oposición? Ya que para supuestamente este año, comenzando 2024, ya no iba a haber vehículos de combustión interna, ya todo iba a ser eléctrico. O sea, todos le están apostando a las energías renovables, que son buenas, pero no son suficientes. Bueno, vamos a ver qué decían en aquella ocasión Xóchitl Gálvez y Peña Nieto. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Ya chole con Pemex, no le pongamos dinero bueno al malo, mejor abramos la paraestatal y decir que le disminuyen el presupuesto a ese cascajo de empresa es de tercera división. Un comparativo con la administración del licenciado Calderón, del licenciado Peña y del presidente Andrés Manuel López Obrador. 683,000 millones significa este número. Es la inversión anual por 6 años. 670,000 millones del licenciado Peña, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 574,000 millones. Se observa claramente cómo disminuyó la inversión en Pemex, una disminución a partir de la eficiencia y del combate a la corrupción. Miren ustedes qué hicieron en otras administraciones con este dinero. Se les cayó la producción 528,000 barriles, se les cayeron las reservas 1,646 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de casi $112 promedio todos los días, todo el sexenio, y todavía endeudaron a Pemex con 1,300 millones de dólares. Licenciado Peña, se le cayó la producción 689,000 barriles, se les cayó la reserva 6,858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de crudo a $79 y endeudaron a Pemex en 48,400 millones de dólares. Y finalmente el licenciado López Obrador incrementó con menos inversión 177 millones de barriles diarios, 177,000 barriles diarios de incremento de producción. Reserva, 438 millones de barriles positivos. Precio, 69, inferior a los dos sexenios anteriores. Y disminución de deuda en 22,500 millones de dólares. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. En 5 años. Tengan para que aprendan, justamente como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense, con menos inversión a Pemex y todos los resultados que logró, obviamente tratando este tema importantísimo de México, con lo que siempre hemos padecido, con los gobiernos pasados, con los gobiernos neoliberales, la corrupción. Imagínense todos estos números positivos y además redujo la deuda de Pemex. No los endeudó como los pasados, como Peña Nieto ni como Calderón. Imagínense esta administración fantástica que ha llevado el presidente. Bueno, aquí están los datos duros. ¿Qué dice esta nota? Dice, desde el inicio de nuestra administración trabajamos para el rescate de Pemex del saqueo neoliberal. Ahora la capacidad de refinación creció 155%, aumentamos 9.3% la producción de petróleo y disminuimos 17.4% la deuda, con lo que recuperamos nuestra soberanía energética. ¿Y a cuánto es el monto de este 17.4% de la deuda? ¿Cuál fue la disminución? Bueno, nada más y nada menos que
22.5 millones de dólares. Y pues aquí se ven la explicación ya resumida, que lo que acaba de mostrar, lo que acabamos de ver hace unos minutos, pues la deuda aumentó con Felipe Calderón 20%, con Peña Nieto la deuda aumentó 52.4%. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador se disminuyó la deuda 17.4 millones de dólares. Bueno, vamos a ver qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador por esta cuestión de este pago de la deuda de Pemex, que se supone, como les decía, se supone que este año ya iba a quebrar. Ya estaban apostando a eso y le apostaron los gobiernos neoliberales, lo que apostaron el PRIAN. Los recursos se tienen, es decir, las reservas de petróleo, puedo informar que tenemos reservas suficientes de petróleo para nuestra administración y para 3 administraciones o 3 sexenios hacia adelante. No se va a padecer de falta de petróleo. Para que vean la visión. Invertimos en exploración, tuvimos suerte, encontramos muy buenos campos en tierra, en aguas someras, y hay un potencial petrolero importante. Eso por lo que corresponde a exploración, producción de petróleo. Hemos avanzado mucho en todo lo relacionado con la refinación. Es un proceso de reconversión. Antes los recursos los obtenía Pemex de la venta de petróleo crudo, de la venta de materia prima al extranjero. Ya este año el 80% de los ingresos de Pemex se van a originar en el mercado interno de la venta de combustible, porque ya estamos dejando de comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero y estamos produciendo más en nuestras refinerías, y además están ampliando las refinerías la capacidad de refinar materia prima. Hemos modernizado las 6 refinerías que teníamos, que heredamos, compramos una de 300,000 barriles diarios, la nueva refinería de Dos Bocas son también 340,000 barriles diarios. Estamos construyendo 2 plantas coquizadoras, que va a significar más gasolinas, más combustibles, de modo que es todo un cambio de la política petrolera. Antes lo decíamos en las plazas públicas, que era un absurdo vender materia prima y comprar gasolinas. Ponía yo el ejemplo de la venta de naranja y comprar jugo de naranja. Vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas, porque en más de 40 años no se había construido una nueva refinería. Entonces, en la evaluación que estamos haciendo con Pemex, vamos bien, vamos a terminar bien, vamos a terminar con una producción de petróleo de 1.900.000 barriles
y con reservas hacia adelante, sin aumentar la deuda de Pemex. Se redujo la deuda de Pemex en el tiempo que llevamos. Ya hicimos también lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad, las finanzas, la administración, igual lo que aquí acaba de mencionar Eliseo Barthes. Hay una disminución en la deuda de la Comisión Federal de Electricidad y desde luego se están construyendo nuevas plantas, están creciendo los activos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Pues lo acaban de escuchar muy bien, mexicanos y mexicanas, imagínense. También hasta pagar una deuda de la Comisión Federal de Electricidad. Esa yo no sabía, pero qué bueno que lo está logrando, qué bueno que lo está haciendo. Y pues todo se puede lograr combatiendo la corrupción, combatiéndola de lleno de raíz, como lo dice el presidente, teniendo finanzas sanas y pues haciendo un buen plan como él lo tenía planteado y pues lo está aplicando completamente, y gracias también al fortalecimiento de la moneda. ¿Qué fue lo que vimos al principio? Fíjense nada más, recuerden, toda la deuda que tenemos en este sentido pues está en dólares, mientras el peso agarra fuerza, pues el presidente aprovecha y pues hace estos pagos de deudas, la deuda diaria que teníamos con el PRIAN, de los intereses, los intereses de la deuda externa, el 70% para los gobiernos que vienen, y pues el pago de la deuda de Pemex, una reducción del 17.4%, imagínense, y eso que se invirtió menos dinero hacia Pemex. ¿Cómo la ven? Bueno, ¿qué es lo que pasa a diferencia en Argentina? Bueno, pues Argentina, ¿qué es lo que quisiera tener Javier Milei? Bueno, pues imagínense, él estaría encantadísimo de poder hacer esto, de tener estas finanzas, estos programas, aplicarlos y estar pagando la deuda que tienen, pues sobre todo en el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué es lo que acaba de hacer Javier Milei? ¿Qué es lo que él se quejaba y fue una de sus promesas? Pues no adquirir nueva deuda. ¿Y qué es lo que acaba de aplicar? Bueno, pues Javier Milei pide más dinero al Fondo Monetario Internacional para pagar deuda vencida. Y esto fue consecuencia de que no pudo conseguir dólares. Ni Estados Unidos ni China le dieron dólares. Fíjense, primero, sobre todo Estados Unidos, que ahora sí va a ser su nuevo aliado, le dijo que no. Y sobre todo China, con los gobiernos pasados, habían acordado una deuda, un swap de yuanes chinos para convertirlos a dólares estadounidenses. Bueno, China habían acordado un swap de 6.500 millones de dólares, pero como ya sabemos aquí claramente cómo inició Javier Milei con su campaña, insultando a todos estos países que tienen negocio, que son socios comerciales. Dejen ustedes que los haya llamado comunistas, eso para mí no es insulto, pero todas las demás cosas, bueno, pues le fue a rogarle, casi se puso las rodilleras y China le dijo que no. China le dijo que no iba a activar el swap y de esta manera, pues otra vez a pedir dinero. Dice, Milei pide más dinero al Fondo Monetario Internacional para pagarle deuda vencida. Dice, el Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo previo para otorgar 4.700 millones de dólares al gobierno de Argentina, comandado por el ultraderechista Javier Milei, los cuales tienen la finalidad de que el país sudamericano no caiga en el impago con sus acreedores, incluido su propio fondo monetario. Como la ven, mexicanos y mexicanas, esta es la gran diferencia. Esto es lo que quisiera Javier Milei, se muera de la envidia de lo que está haciendo el presidente, de estar pagando deudas de cualquier tipo que nos dejaron, obviamente, heredados el PRIAN, sobre todo en este caso queriendo quebrar a Pemex, y obviamente el presidente visionario dijo, esto lo vamos a rescatar porque se va a seguir utilizando.
Pero bueno, así las cosas, mexicanos y mexicanas, esta gran diferencia. Espero que les haya gustado esta información, compártala, es muy importante y que tengan excelente día. Nos vemos al rato. Saludos.